te di luz para que la comprendieras. Y quiero que la compartas, como la voy a decir yo. Y oré, porque estabas tú en mi mente y en mi corazón. Veía caritas que vienen aquí a la iglesia y vienen a buscar una respuesta del Señor. Y le dije, Padre del cielo, así como oras tú también. Pero lo dije con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Lo que hay en tu corazón para ellos y para mí, Señor, recibamos lo que es tuyo, porque lo necesitamos, Señor. Y tu sangre preciosa nos redimió, Jesús, de todas estas cosas que están atacando a hijos tuyos. Tú nos redimiste de la enfermedad, de toda la maldición que hay en el mundo. Tú nos redimiste de esas cosas. Ya estamos con el precio pagado, pero tenemos que aprender a recibir. Oré por ti y por mí, porque su palabra dice en Colosenses 1:14, vaya para allá. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre. En Jesús, el Hijo amado. En Él tenemos redención. Redimir, ¿qué quiere decir? Comprar de vuelta algo que le pertenece. El único creador que hay es Dios. El Dios vivo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien Él, la palabra y el Espíritu crearon todo. Te crearon a ti. Y hay gente en el mundo que Él ama y que no lo ha podido recibir. Pero la voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es que todos conozcan a Jesucristo, que Él pagó ya, que no tienen que pagar ellos, que no tienen que hacer cosas, sacrificios y situaciones que hace la gente para ganarse lo que no pueden ganar, porque lo que necesita el hombre es un cambio, un nuevo corazón, y eso lo hemos visto siempre. Y la única manera es naciendo de nuevo, y tú naciste de nuevo. ¿Cómo? Si es tan fácil. Cuando uno de corazón reconoce, yo no lo puedo hacer solo, yo necesito al Salvador. Él te dio voluntad y tú escoges. Y la palabra que Él me daba en Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es el amor de Dios. No lo cargó en ti, no dijo tú, ni te condenó, sino que lo puso en Jesús. Llegó el día en que esperaban todos ellos en el antiguo pacto, en que vendría el Mesías, y el Mesías vino, Jesucristo, vino a la tierra y vino a redimirnos, aunque nosotros no lo conocíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no éramos pueblo de Dios, pero aún el pueblo de Dios no lo recibieron todos, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque una cosa es escuchar y creer, vendrá el Mesías, pero los que sabían y recibían a Jesús de su pueblo, nacieron de nuevo también.
Después vamos a ver lo que dice Isaías 53, en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1, 53, 1. Voy a ir para allá porque quiero leer algo que es importante por lo que nos va a hablar el Señor hoy. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? ¿Qué anuncio estás escuchando tú? ¿Coca-Cola? ¿Qué te suena más en la cabeza? Todo lo que tú estás escuchando, dándole más importancia. Reportes que te dan. Sí, puede haber un reporte de una enfermedad porque los médicos tienen que hacer su parte físicamente y darte un reporte. Darte un anuncio, un reporte. En inglés dicen reporte. En español dice anuncio. ¿Qué anuncio estás creyendo tú? ¿Qué anuncio estás escuchando? Yo te traigo hoy un buen anuncio. Las buenas nuevas del Señor. Del versículo 3 al 5 dice, del Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero muchos religiosamente miran todavía las llagas, qué pena, pobrecito. Y él te dice, hice un intercambio de amor. Tu parte es recibir por fe lo que ya hice yo. ¿Qué anuncio estás creyendo? Lo que más escuchas. Eso. Lo que más valoras tú. Eso es lo que estás escuchando. Un día tú creíste y confesaste que soy tu Salvador. En Romanos 10, del 8 al 10, lo dijo él. Tú lo confesaste. Yo también. Pero desde entonces hasta ahora, Romanos 10, el 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicar es anunciar. El anuncio que estamos predicando, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creíste y confesaste. Creíste y confesaste. Yo soy tu Salvador. Lo declaraste por fe y yo vine a tu corazón. Pero quiero ser tu Señor. Quiero ser el dueño, el que tiene algo que decirte en cada situación. Porque pagué con sangre por tus pecados para redimirte de la maldición. En Romanos 10:11 dice el Señor, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Estás creyendo algo en él? Tú no vas a ser avergonzado. El que quiere hacerte desmayar es el diablo. El que quiere avergonzarte es el diablo. Y si tú no estás firme en tu fe, la sueltas a la primera, es porque tienes otra noticia más fuerte que la que dio el Señor. ¿Cómo se guarda en el corazón la palabra? Se medita, se dice una y otra vez. Amén. No se suelta de la boca, aunque todo te esté temblando por fuera. Tú, de tu boca, tu boca tienes que conectarla a tu corazón.
De tu corazón tienen que salir palabras, aunque tu mente te grite no, no, no. Tú dices sí, 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 amén, dijo el Señor. Y yo digo lo que dice Dios. No voy a transar. ¿Tú crees que para ellos no era difícil ver gigantes? Josué y Caleb de ciudades amuralladas, aunque Moisés, que escuchaba a Dios, había dicho, nos dio la tierra prometida. 2 creyeron, de los 12, 10 nada. Y se enojaron más encima, porque la gente que no tiene fe se enoja con el que tiene fe, es un engreído. No. Quiere el Señor que entendamos que Él es tu Señor. Te quiero recordar que no vas a ser avergonzado, te quiere decir, ¿tú crees en mí? La fe dice lo que cree. ¿Qué dices tú? Creo que Jesucristo fue muerto por mis pecados. Soy salvo. Tan sencillo. ¿Cuántas veces lo repites? Soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Que te vas a ir al cielo y mientras tanto en la tierra lo pasas pésimo? Con acusaciones en tu mente, con condenación que trae tu propio corazón y el diablo. Pero si tú naciste de nuevo y constantemente estás en su palabra, algo va a pasar en tu vida. Lo que vas a escuchar más es el anuncio del Señor. El Señor dice en el capítulo 10 de Romanos, del 12 al 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Lo puedes poner en inglés, por favor, mi hermano? En el Amplify. Gracias. Porque está más claro, porque es una traducción del griego acá. Porque todo aquel que clame al nombre del Señor, lo invoque como su Señor, será salvo. Invocar, exclamar del corazón, es hablar, es pedirle algo a Dios con todo tu corazón, confiando que Él no te va a fallar porque nunca te ha mentido. ¿Cuántas veces te ha bendecido? Y por una situación en que se metió el enemigo, tú te olvidaste, pero hoy te vengo a ayudar. Soy tu Señor. Me dijo, te dijera. Tú dijiste el otro domingo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La voz del extraño nos seguirán. Conozco mis ovejas y ellas me conocen, dice el Señor. ¿Me conociste? ¿Me conociste en esa situación que te dolió? ¿Me conociste en el problema que tuviste? Nos está preguntando hoy el Señor. Él quiere recordarnos algo y lo anoté acá. Es una palabra que a mí me costaba mucho entender. Vamos a verla en Lucas 9:23. Él viene a decirte hoy, sígueme. Lucas, vamos despacito para allá, nadie está curando. Lucas 9:23. Quiero que la escuches bien porque es algo que nos cuesta mucho a nosotros entender. Dice así. Así decía Jesús a todos. Después que Pedro, cuando él preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le dice, carne y sangre te lo reveló, pero mi Padre que está en los cielos. Y luego les pide a ellos que no digan nada a nadie todavía. Él sabía por qué pedía algo. Pero aquí en el versículo 21, vamos a ver primero, Él les mandó que a nadie dijesen esto. ¿Qué cosa? Que era el Cristo, el Mesías, encargándole rigurosamente. Él sabía muy bien que Él tenía un tiempo para hacer todas las cosas y les pedía que le escucharan, porque Él estaba escuchando a su Padre. Y el 22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estaba diciendo la parte de Él, pero luego dice algo que a mí me costaba entender porque escuché muchas cosas, pero me lo aclaró. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Negarse a sí mismo es una parte importante de la vida del cristiano. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Y Él nos pide aquí, pone como una demanda, que muramos a nosotros mismos, para que podamos experimentar esta nueva vida que Él ha provisto. ¿Cómo lo hacemos? Primero, negarse a sí mismo, reconociendo que solo no lo puedes hacer. Si hubieras podido ser salvo por tu cuenta, no era necesario que viniera Jesús. Porque tendrías un código de leyes que cumplir, que nadie cumpliría, porque es imposible para el hombre sin la ayuda de Dios. Reconociendo que por ti no puedes ser salvo, por tus propias fuerzas tú no puedes. Primero eso. Segundo, eres salvo confiando en Él, en Dios, no en ti mismo, no en mí. Confío en Él, me apoyo en Él, la fe que me dio Él, todo me lo ha dado Él. Así que si me lo dio todo hasta la vida y el aire que respiro, yo confío en Él, no en mí, en Él. Y tercero, diariamente necesitamos negar nuestra propia sabiduría y buscar la sabiduría de Dios cuando tenemos situaciones que no sabemos qué hacer. Pero en vez de eso, nosotros seguimos tratando y nos quedamos como en un largo paréntesis solos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Él te está diciendo algo que vamos a entender hoy. Negarse a sí mismo es solamente bueno cuando estamos negándonos por un solo propósito: exaltar a Jesús. Su voluntad por nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Algunas personas han hecho de esto una religión, de negarse a sí mismo, y encuentran incluso placer en ese negarse. No se complacen en el señorío de Jesús, porque ponen los ojos en lo que pueden hacer ellos. Tú ni yo tenemos que negar algo para exaltarnos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Todo lo hizo Él por nosotros. Nos negamos a nosotros mismos solamente para tomar, vas a entender lo que es tomar la cruz.
Yo no lo había entendido. Cuando tú empiezas a negarte, no en el señorío de Jesús, sino en lo que tú puedes hacer para mostrar que tú estás negándote a ti mismo, eso no es lo que quiere para decir yo no soy nada. No, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un futuro con Él. Pero hay algo que tienes que hacer cuando vienen situaciones y lo vas a entender. Leyendo Colosenses 2:23, vamos allá. Toma tu cruz. Yo miraba siempre y con unos hermanos ayer y mi hija hablábamos de un hombre que anda con una cruz y recorre diferentes lugares, no para llamar la atención a él, porque cuando se para, cuenta de que él sintió en su corazón de hacer esto para mostrarle a la gente lo que él hizo, Jesús hizo en su vida como su Señor. Salvó a su hijita de la muerte. Y con eso él supo que había una sola cosa que hacerle entender a la gente, que él se apoyó en la palabra de Dios, en Jesús. Y lo importante es que justo yo estaba acordándome de ese hombre y me recordó mi hija que había visto algo en Instagram donde se veía él con la cruz y Jesús me estaba hablando de este mensaje: toma tu cruz. Y aquí dice en Colosenses 2:23 el Señor: estas cosas de negarse a sí mismo tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La cruz es el lugar donde Jesús murió. Hay circunstancias en nuestras vidas que así como en la cruz llevó Jesús tus pecados, Él quiere llevar esa situación, que se la entregues a Él. ¿Por qué? Él y la palabra son uno. Y Él tiene promesas para todo. ¿Y qué tienes que hacer en el intertanto? En vez de andar angustiado, sufriendo, ay, que no sé qué hacer, que esto es terrible. ¿Qué tienes que hacer tú en ese momento? ¿Qué es tomar tu cruz? Si es el lugar donde murió Jesús, pero Él nos está dando la oportunidad de morir a nosotros mismos cada día. Vayan de vuelta a Lucas 9. Lucas 9. Es importante este principio porque si lo recibes, te vas a dar cuenta que tú no tienes que llevar esa carga que estás llevando si sabes y aprendes a tomar tu cruz y seguirlo a Él. Si alguno quiere venir, dice el versículo 23, en pos de mí, si alguno quiere seguirme. Ir en pos de Él es seguirlo a Él. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús nos está dando una oportunidad para entregarle a Él la situación que tienes tú. ¿Cuál es tu cruz? Tú no tienes que ir a la cruz, Él fue por nosotros. La cruz es la palabra.
Cuando tú mueres a ti mismo, es que tú tienes muchas cosas porque tienes voluntad que decir. Y puedes decir miles de ellas. Yo te lo puedo decir porque está en este momento situaciones que me han venido, que podría haber dicho muchas cosas, como para mostrar que yo tenía razón. Pero entendí. Señor, te tengo que entregar a ti. Esa es mi cruz. En esa palabra que tú me has dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y aunque me siento a veces desamparada y sola, Señor, voy a tomar mi cruz en tu palabra. No lo que siento, lo que creo voy a decir, Señor. Y te voy a empezar a alabar y a adorar. Y voy a empezar a decirte, no estoy sola, estás conmigo. Y voy a cantar y me voy a gozar. Voy a hacer como que esto tú también lo llevaste, Jesús, porque tú sufriste mis dolores. Tú sufriste todo lo que viene contra mí. La redención que yo recibí, la enfermedad no la tengo que recibir porque ya la pagaste. Amén. Ya leímos lo que dice Isaías. Ya leímos lo que dice Primera de Pedro 2. Y vamos a ir a ver allá. ¿Qué quiere que entendamos el Señor? Lo que es la cruz. Tú no tienes que ir a la cruz, Él fue. Pero la cruz que tienes que llevar tú es poner por fe en su palabra lo que Él te prometió y que no ves. Porque si tú empiezas a buscar ideas tuyas, Él tiene algo mucho mejor para ti. Mucho más alto, mucho más grande que todo lo que tú puedas pensar. Por ejemplo, cuando los hombres te injurian, cuando los hombres te hacen mal, Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, aquí en el caso las cosas de los gobiernos del mundo, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, los carabineros, la gente que está en la fuerza para ordenar, y alabanza a los que hacen bien. El 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿cómo haces callar el mal? Haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo se cambia una situación? Haciendo lo que tú sabes hacer con tu sabiduría humana. No, Señor. Yo sé que tu sabiduría es la sabiduría grande. Tu sabiduría es la del libro de Proverbios. Tu sabiduría es lo que está escrito en tu palabra. Y Señor, yo voy a poner mi carne, la parte carnal mía que quiere hacer cosas carnalmente para verme yo bien. Yo las voy a poner en la cruz. Y voy a tomar tu palabra y te voy a alabar. Porque tú quieres que yo realmente me vea bien, jamás me avergonzarás. Y me levantarás de tal manera que ese poder de la resurrección, porque tú no te quedaste en la cruz. Cuando yo dejo algo en la cruz, es para recordar que tú hiciste todo por mí. Y que yo tengo que esperar de ti en ese lugar, haciendo esa parte mía. Cállate. No digas lo que tú estás sintiendo ganas de decir, aunque tienes toda la razón. Y lo quieres decir porque ya basta. ¿Hasta cuándo? Pero en vez de eso, tú sabes esperar. Señor, hago morir esta cosa de mí.
Sí, puedo haber estudiado mucho, tener mucha experiencia, tratar de tirar pinta y contar todo lo que he hecho yo. Pero eso me engrandece a mí. ¿Qué te engrandece a ti? ¿Qué te trae gloria a ti? Que yo tenga un testimonio de esta situación que ha sido difícil, Señor. Pero yo siempre busco tu gloria. Que vea tu victoria. No la que puedo lograr yo, porque esa dura la nada y no tiene un buen final. Toma tu cruz día a día. Solamente esa palabra que te la hable el Señor. No quiere decir que tú vas a ser crucificado, porque el único que se dejó crucificar fue Él para que tú no tuvieras que pasar eso que te cuesta tanto. Déjalo en la cruz. Duele. Alábalo con un sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15. Ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jesús. ¿Cuál es el fruto? Es el producto, el resultado de una situación. Si algo no me ha salido bien hasta ahora y lo he hecho con mi fuerza, Él no me dice ya, me dice hija, esa cruz la llevé yo, no la tienes que llevar tú, pero la cruz que tienes que llevar tú es ser paciente con fe y no apurar situaciones, porque el que cree no se debe apresurar. Yo te estoy levantando, hija mía, como una parte de un edificio que estoy edificando yo para glorificarme. Esa es la iglesia y es mi iglesia. Y cada uno de los que están son piedras vivas, igual que tú. Pero la piedra principal soy yo. El fundamento de todo soy yo. Tú no tienes eso para sostener el peso de lo que estás llevando hasta hoy. Cuando te digo pon los ojos en mí, tú dices, pero ¿dónde estás que no te veo? Yo soy el verbo, yo soy la palabra. Pon los ojos en la palabra que tú necesitas de mí. Pero búscame. No busques la solución primero en lo que tú sabes, en lo que tú has hecho. Si tengo algo mejor que darte, el tiempo es corto. Y lo que te quiero dar no solo te va a levantar a ti, va a levantar a tantos más. Porque si me estás pidiendo una empresa y no tienes nada más que ayudar en un lugar, hazlo con todo tu corazón. Hazlo para mí, no para el hombre. Si estás esperando hacer algo tú, se empieza conmigo de ese lugar donde todavía no ves, pero verás. Y me entregas a mí, porque ves en mi palabra que yo no te voy a fallar, que yo no te voy a avergonzar, que cada clamor tuyo yo lo voy a escuchar. A veces no puedes ni decirlo con palabras, pero empiezas a decirme, Jesús, Jesús, Jesús. Ayúdame. Y te digo los que me han enseñado fe a mí.
Son gente que hablan la palabra siempre y dicen, declara, di. Y uno de ellos contaba que iba con su esposa en el auto un día, en la carretera en Estados Unidos, entrando a un lugar. Ellos viajaban por su ministerio y de repente un camión enorme de grande en una calle, una carretera de 2 vías, un camión enorme de grande se sale de la pista y viene derecho en contra de ellos, que venían en un auto. Y este era uno de esos trailers grandes. Y del corazón de los dos salió, ayúdanos Jesús. Y el camión, justo antes de llegar, se hace para el lado. Es tu fe en su nombre. Por eso lo cantaste hoy. Hablo Jesús. Pero si tú no entiendes que el clamor del corazón de su nombre, porque su nombre es para ti, salvación, no vas a entender, pero es algo que tú con Él tienes que ver. Se te ha entregado canción, se te ha entregado enseñanza, pero el enemigo ha querido botarte, desanimarte, el enemigo ha querido avergonzarte, y yo quiero levantarte. Señor, nuestro nuevo hombre interior está contigo. Mi espíritu y tu espíritu están con el Señor, están con su espíritu. Pero mi naturaleza carnal y la tuya, que todavía está en el cuerpo y en las mentes, tengo que hacer algo para seguir a Jesús. Vamos de vuelta a Primera de Pedro, porque esto termina bien. Tanto nos ama, tanto desea que no pases momentos de tanta aflicción en tu mente, de condenación, de tantas cosas que tú estás haciendo, porque no tienes esta revelación. Toma tu cruz. Quiere decir, sí, yo podría hacerlo así, Jesús. Podría decir miles de cosas para arreglar una situación yo. Pero sé que tú sabes más que yo. Amén. Y voy a esperar. Nunca me olvido, siempre me acuerdo de una situación que te voy a explicar antes de ir a Primera de Pedro, capítulo 2, que vamos a continuar viendo algo. Yo estaba viviendo una situación tan injusta. ¿Te ha pasado a ti? Son situaciones tan injustas que lo único que tú quieres es hacer justicia. Era algo que se me debía a mí, que me pertenecía. Se había hecho un acuerdo firmado. Se trataba de dinero. Y para pagar a un abogado era caro. Yo no tenía el dinero. Y si tenía, me tenía que endeudar. Estaba a punto de hacerlo porque mi carne gritaba, haz algo ya. Pero algo me impedía. Era algo que yo tenía que ver y le digo, Señor, una palabra tuya me basta. Una sola, Jesús. Y me dice Salmo 1. Deja marcado Primera de Pedro, pero te voy a mostrar lo que me dijo a mí ese día. Y fue tan claro, lo entendí tan bien. El Salmo 1 dice, bienaventurado, el versículo 1, o bienaventurada, porque la palabra varón aquí no es solamente el hombre, es varón y hembra en el natural, o sea, en el original.
Bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo dije, Señor, y lee el 6, me dijo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo se corrige el bien? El mal. ¿Haciendo mal tú? No. Lo que quiere el diablo es que tú te vayas al hoyo con el que te está haciendo mal, porque te pones en el mismo nivel de él, haciendo eso. Porque ¿con quién vas a ir a darle la plata? ¿A quién le vas a ir a pagar esto? ¿Es un abogado cristiano que te va a defender? Soy tu abogado, me dijo. Este va a ser alguien que te va a dar un consejo que no viene de mí. Vengarse, me dijo, está solamente en una sola cosa, para ti. Entrégamelo a mí. Se lo entregué. Fue tan glorioso, hermano. No pasó al tiro. Pasaron años. Pero a mí se me fue todo el dolor que tenía, la rabia que tenía de haber ido y haber dicho unas cuantas cosas, de haberlo difamado, de haberlo puesto mal por todos lados. Pero no era la bondad mía, era la bondad de él. Porque mi espíritu y el de él son uno. Y cuando le dejo a él hacer las cosas, su sangre preciosa me pone en un lugar de espera, donde yo puedo confiadamente, sin ser avergonzada, esperar. En el intertanto, no pude hacer ciertas cosas que yo tenía que hacer, que quería, pero yo esperaba confiada. Y día a día algo me pasaba, iba teniendo un poquito más de luz, otro poquito más de luz acá, hasta que llegó un día en que me llegó algo que pude leer, que yo no había escuchado. Decía el pastor, que era mi pastor en ese tiempo, estaba en Estados Unidos, y decía, esto que tú estás creyendo y diciendo, hay ángeles que te quieren ayudar. Es la salvación que hablo en Hebreos, esa gran salvación, porque al cielo te vas a ir, pero en la tierra tu alma necesita salvación. Tus emociones, tus sentimientos, tu mente necesitan salvación, decía él, usando toda esa escritura que en este momento no tengo para entregarte, o se me alargaría mucho. Pero ¿qué es lo que quiere decirnos el Señor? Hay ángeles esperando que tú digas la palabra. Y cuando esos ángeles te escuchan a ti, empiezan a moverse y te va a llegar algo. Y yo cuando entendí eso, los ángeles están esperando traerme algo. Yo no los veo, pero ellos trabajan con el decreto de Dios, con la palabra de Dios. Y yo estaba declarando, sí, Señor, yo creo con todo mi corazón lo que dice tu palabra. Creo, Señor, en el nombre de Jesús, me basta tu gracia en esto, porque creo, Señor, lo que dice tu palabra. Y empezaba a declarar la palabra que está en 2 de Corintios, el capítulo 8, 2 de Corintios 8. No, perdón, 2 de Corintios 9. 8. Lo dije al revés. 2 de Corintios 9, 8. Poderoso es Dios. Diga conmigo, poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Yo le estaba diciendo a mi enemigo que me quería avergonzar. Porque pasaba el tiempo y yo no tenía
lo que yo necesitaba. Estaba viviendo muy al justo en ese tiempo y necesitaba, porque tenía un ministerio, hacer cosas, viajar. No me faltó cuando lo tuve que hacer, porque me llegaba de algún lado una platita. Pero yo sabía que había algo mío que yo no tenía y se lo había entregado a él y me había dicho que esperara, que yo no sería avergonzada. Poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Yo repetía eso todos los días, daba mi diezmo, daba la ofrenda y decía, sí Señor, yo soy un diezmador que diezma creyendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abrirás las puertas de los cielos, derramarás bendición que yo no podré contener. Yo creo con todo mi corazón y lo hacía declarando, diezmaba, daba mi ofrenda. De lo que tenía daba y no miraba ninguna otra cosa sino que decir que Él era poderoso. Y llegó el día. Pasó casi un año, pero llegó un día en que me llega una carta en que se me hace justicia, pero no a la manera que yo quería con esa otra plata, porque esa otra plata era una cantidad que yo la hubiera usado y la hubiera gastado. Pero yo lo que me preocupaba a mí era que yo tenía un ministerio aquí en Chile, yo no tenía ninguna ayuda de nada de fuera, no tenía ningún bien social en Chile, porque tengo la ciudadanía canadiense. Y de Canadá yo no estaba viviendo allá, así que pagaba mis impuestos, pero no tenía lo suficiente. ¿Y saben qué? Me llegó una carta en que me decían que yo tenía una entrada mensual que me daba Canadá, que jamás esperaba yo, y la empecé a recibir mensualmente. Y fue tan glorioso eso, porque hasta el día de hoy yo puedo recibir esa cantidad y puedo dar. No es mucho, pero tengo mi casa pagada, mi auto pagado y puedo dar. Cuando Él es tu abogado y te defiende y tú esperas lo mejor de Él, pareciera que las cosas están mal, pero terminan todas bien. Y vamos a terminar viendo Primera de Pedro. Y vamos a ver los versículos. Nosotros partimos viendo que nosotros todos como ovejas nos descarriamos, decía Isaías, pero ahora esto nos dice el Señor. Versículo 20, 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay dos cosas que el cristiano tiene que sufrir: persecución, pero hay gracia para cuando te persiguen. Y la otra cosa es una lucha entre tu carne y tu espíritu. Todos sufrimos eso, pero estamos aprendiendo a que cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en amor, porque andar en el Espíritu es andar en amor hacia nuestros enemigos, oramos por los que nos persiguen, perdonamos a los que nos maldicen y les bendecimos, hacemos todo lo contrario porque el reino nuestro es diferente al de acá. Y eso es lo que tienes que tú poner en la cruz. Tu carne que quiere hacer todo lo de acá, pero tú tienes que aprender cómo vivir lo de allá acá. Y dice el versículo 21, tú soportas, dijiste en el versículo 20,
aun cuando sufres por algo bueno que hiciste tú eres aprobado delante de Dios. Y dice el 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo me dejaste, mi Señor? ¿Qué pisadas tengo que seguir? Tomando tu cruz, hija mía, pon tu carne ahí. La parte carnal tuya que quiere hacer eso. No lo hiciste ni lo has hecho y me sigues dando las gracias y no dices por qué te demora, porque no te ha faltado nada en el intertanto. Me has dado gracias, cada vez que necesitas algo te llega, no te ha faltado nada. Amén. Y esperas confiada que yo sé hacerte justicia. Amén. Y tú no perdiste tiempo, ni quedaste avergonzada, maltratada, sacando dinero que no tenía, pasándola pésimo. Pero dice su palabra, el 22, este Jesús, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el 23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Eso es lo que debo seguir. Y esa es la cruz que debo tomar yo. No es una cruz para morir yo como murió Él, pero es para morir al yo egoísta y dejar que ese yo generoso que es Él en mí, incluso por mis enemigos, me está llevando a entender que los puedo bendecir. Que los puedo seguir bendiciendo. Cuando mi carne me grita que no, les bendigo porque dice el Señor, y yo obedezco al dueño de mi vida. Yo ya no soy dueña de mi vida, se la entregué a Jesús. Y dice la palabra del Señor, Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, padecía, no amenazaba, porque lo hacía Él, para que cuando te tocara a ti, recordaras que Él lo hizo ya por ti. Lo hizo por ti, para que tú descanses que lo que Él hizo. El 24 llevó Él mismo tus pecados en su cuerpo sobre el madero, para que tú estando muerto al pecado, tú ya no estás vivo al pecado porque Él murió por tu pecado. Tú ya no vives para tu pecado, puedes pecar y te arrepientes. Ya no tienes para Él condenación. Su sangre sigue limpiando tu pecado. Y dice, para que nosotros vivamos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué es esa palabra, justicia? Estar bien con Él. Él te regaló la justicia. La rectitud que tiene Él la puso en ti. Y toda la injusticia que tenías tú con el pecado tuyo lo puso Él en la cruz. Para que tú vivas como alguien justo. Porque la justicia es un regalo que te dio. ¿Quién eres tú? Un redimido del Señor, diablo. Un redimido. Él pagó por mí. Aleluya. Y su sangre clamo en esta situación. Así que en el nombre de Jesús, aquí te habla la justicia de Dios en mí. Esa justicia de Dios me hace a mí vivir y no morir en cada situación, porque en la cruz ya no está Él. Él resucitó. Y ese poder de resurrección está dándome a mí el ánimo para continuar expectante, sabiendo que lo puedo alabar, aunque todavía no vea todo lo que yo quiero, pero ya ni siquiera me acordaba de la cuestión y cuando me llegó, no, Señor, es que es demasiado grande. Ya yo estaba feliz. Se me había olvidado que al haber recibido esa plata que me debían, que era una cantidad grande, varios dólares, hubiera podido hacer algo en ese momento, pero durante ese año yo pude hacer todo lo que tenía que hacer
porque seguía alabando y dándole gracias, porque la gracia de Él abunda en nuestras vidas. Gracias. Para hacer lo que no puedo hacer yo ni tú, mi hermano. Por eso Él quiere que te recuerdes que por su herida fuiste sanado. Y esa sanidad requiere solamente una cosa: creer que Él sigue sanando tu vida. No solo tus enfermedades cuando vienen, no solo llevó tu dolor y tu enfermedad, sino que toda la injusticia. El que no tenía pecado, lo maldecían, no se defendió, porque sabía cuando te lo hicieran a ti, Él estaba por ti como abogado para defenderte. Pero en esa cruz que tú tienes que llevar es un cambio. Pones ahí en la cruz lo que tu carne quiere en esa situación hacer, porque tú pones tu fe en su palabra, que es la cruz que tienes tú. Te pones en su palabra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Sí, Señor. Y la vida que vivo hoy en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí, se entregó por mí. Gálatas 2:20. Y dice el versículo 25 de Primera de Pedro 2, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora no. Todos éramos como ovejas descarriadas, pero ahora vinimos a Él. Volvimos ¿a quién? Al pastor y obispo de nuestra alma. El alma tuya, ponte una manito en esa parte de tu corazón donde a ti te duele algo, porque a todos nos pasa de la misma manera. Algo dicen, algo hacen, y el enemigo empieza a gritarnos cosas en la cabeza y pensamientos que nos hacen doler, porque la gente a veces se deja usar por el enemigo y hacen cosas que te van a ti a hacer sentir dolor en tu alma. Pero Él te dice: ya no eres una oveja descarriada, eres mi oveja, sígueme. Sígueme como te dije, toma tu cruz. Sígueme. Esa cruz no te pesa, porque todo el peso lo llevé yo. Es solamente momentáneo. Entrégame a mí lo que no puedes hacer tú ahí. Y verás mi gloria, porque resucité. Amén, amén, aleluya. Ponte en pie. Está Él aquí. Está aquí el Señor. Voy a repetir lo que decía en Lucas para orar. Porque Él quiere que recuerdes cuando vengan cosas. Ya no vives tú, Él vive en ti. Con Él estás juntamente crucificado. Y cuando tú no puedes hacer algo, Él quiere recordarte: yo te puse a ti en mí en la cruz. Y en esta situación, pon tu carne tú. Porque yo tengo para ti algo mucho más grande de lo que tú pediste. Eso nos dice el Señor. Porque todo el que quiere salvar su vida con sus propias fuerzas, está diciendo, la perderá, el versículo 24. Y todo el que pierda su vida, ¿a ti te parece que yo estoy perdiendo mi vida en esto? Sí, lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, lo que yo sé. Pero lo hiciste por mí, porque creíste en mí. No por ti, lo hiciste por mí, dice Jesús. Y tú crees que yo, que hice todo por ti, no voy a correr para darte lo que preparé. El que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No salvarás solamente, aquí no está hablando de muerte, tú ya eres hijo de Dios. Gálatas 2:20.
Con Cristo, di conmigo, con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo me entrego a Él en esta situación. Yo no sé cuál es la que tienes tú, pero yo sé la que tengo yo. Y te digo que muchas veces viene el enemigo a gritármela de nuevo porque algo pasa para que vuelva en ese lado a molestar. Pero yo sigo diciendo, gracias Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Tú eres el único que derramó en la cruz sangre por mí, por ti, por todos nosotros, mi hermano. Él lo derramó para que vivamos redimidos de la maldición. Así que aunque tú entregaste eso que te parecía a ti, que tú podías hacer algo, se lo entregaste a Él, tú tienes que como un redimido decir, yo fui redimido por su sangre, no temeré. Sea enfermedad, ya Él pagó. Sea pobreza, Él ya lo llevó en la cruz porque es un pacto. Y sea lo que sea que me toque pasar, Él se dejó maldecir y maltratar para que yo lo pudiera alabar y Él pudiera hacer con esa alabanza lo grande y maravilloso que veré, su gloria en esta situación. Y la gloria vamos a ver en el nombre de Jesús. Yo oro por ti y por todos nosotros. La oración de Colosenses 1 para irnos a nuestros hogares. Órala por ti. Órala por otros porque tiene el poder de hacer lo que dice que va a hacer. Dice en el versículo 9 y lo vamos a orar. Colosenses 1:9. No ceso de orar por ustedes y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andemos como es digno del Señor, dice el 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Él quiere que en todo lo bueno que hiciste tú, cuando le entregaste y lo alabaste a Él, y dije, tomo mi cruz en esto, Señor, te entrego esto a ti, y mi cruz es tu palabra, no es nada que tengo yo que sangrar o morir, lo hiciste tú por mí. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Soy perdonado. Tú eres perdonado, tú eres amado y no serás avergonzado. ¿Lo crees? Dile gracias, Señor. Dile por fe, no por lo que sientes o lo que piensas tú, por fe en lo que Él dice que es y lo que dice que puedes hacer. Te alabo y te adoro, Señor. Redimida por tu sangre soy. Y lo diré porque mi reino, Señor, no es de este mundo, es el tuyo. Y en tu reino, Señor, las cosas se hacen en el Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a nuestros hogares. Bendecidos del Señor. No teman ser avergonzados, porque Dios jamás te falló. Y quiere más que nunca entiendas que esa situación que te cuesta, tú lo puedes hacer ahora. Ayer tuve varias oportunidades de que me viniera y me quedaba callada, estaba con algunas personas, me quedaba callada porque me venía el ataque al corazón, a mi parte almática, de algo que me tocó vivir.
Pero me acordaba, estoy crucificada contigo, Jesús. Pongo en la cruz esto. Lo pongo en la cruz. Tomo mi cruz y te sigo, Señor. Paso a paso seguiré. Día a día seguiré. Y tú también. Padre, yo oro que la unción tuya, la libertad que me das a mí para hablar esto, Señor, que no es fácil. Porque igual que ellos veo cosas, pero yo sé que estás hablando tú. Y declaro sobre su vida que esa situación que tienen ellos, que tú la conoces, Jesús, hoy esa unción los libera para esperar confiado, sin avergonzarse, limpios, libres, bendecidos por ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Adóralo. Ámalo. Él te ama. Y cuando levantas tus manitos al cielo, estás dándole algo a Él que Él quiere devolverte a ti. Esa situación, pero tan mejorada, que cuando llegue tú vas a decir, vale la pena esperar, Jesús. Porque la espera contigo no me deja abajo maltratada, ni avergonzada, ni avergonzado, ni maltratado. Me levanta, me levanta. Gracias, Jesús. Hay una presencia fuerte del Señor. Aleluya. Yo no sé lo que pasa. Pero creo con todo mi corazón que es otra oportunidad de que veas la gloria del Señor. No lo sueltes. Esto es real. ¿Cuántos de ustedes desean no estar preocupados por esa deuda? No estar preocupados por ese dinero que necesitas, por ese viaje que tienes que hacer, por ese trabajo, por cosas que tienes que hacer. Alábalo. Adóralo. Gracias, Jesús. Alábalo. Adóralo. Agrándalo. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Si pudiera poner la música la pondría, pero no puedo. Solamente puedo decirte, te adoro, te amo, te bendigo, te doy gracias porque sé que estás con ellos y conmigo, Señor. Recibe mi alabanza, recibe mi adoración y por fe los levanto de esa situación, Señor. Porque sé que cuando te pido, tú me escuchas, Señor. Y ellos van a tener un testimonio de tu amor por ellos, Señor. Nada les separará de ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Está aquí el Señor?